La clase de hoy es ataxias hereditarias, o heredotaxias. Las heredotaxias son un grupo de enfermedades bastante heterogéneo, que tienen en común el hecho de estar genéticamente determinadas. Tienen una prevalencia de 5 cada 100.000 habitantes, y el modo de herencia es variable, pudiendo ser autosómico recesivo, autosómico dominante, o herencia ligada al cromosoma X. Entonces, a modo general, estas heredotaxias van a tener como característica clínica la presencia de una ataxia cerebelosa de tronco, con compromiso también de las extremidades, que característicamente es simétrica. Y la evolución de las ataxias hereditarias suele ser lenta, es crónica, es progresiva. O sea, es un cuadro que se desarrolla en forma insidiosa y que va progresando con los años, nunca en el curso de días o semanas. Una característica de estas heredoataxias es que la mayoría de las veces no se presentan como ataxias cerebelosas puras, lo cual es raro, pero puede ocurrir, sino que son ataxias cerebelosas asociadas a otras manifestaciones neurológicas como compromiso piramidal, oftalmoplejías, parkinsonismo, neuropatía, demencia o trastornos de la retina. Entonces, viendo los patrones de herencia, dije que hay autosómicas recesivas. Una característica de las que son autosómicas recesivas es que suelen comenzar temprano, esto es infancia o adolescencia, y el ejemplo más característico, y además la ataxia más frecuente, es la ataxia de Friedreich. Por otro lado, las autosómicas dominantes generalmente comienzan en la edad adulta, y son manifestaciones de ellas las que se llaman ataxias espinocerebelosas y la atrofia dentorrubro pálido-luciana. Ya van a ver que dentro de las ataxias espinocerebelosas tenemos más de 40 tipos. Esto de comienzo temprano y comienzo tardío es en términos generales, o sea, generalmente la ataxia de Friedreich empieza en la infancia o adolescencia, pero ya van a ver que a veces puede empezar en la edad adulta. Y, del mismo modo, las autosómicas dominantes, como son las ESCAs, generalmente empiezan en la edad adulta, pero a veces pueden empezar en la infancia o en la adolescencia. Entonces, dentro de las que son de comienzo temprano, infancia o pubertad, como les dije, la ataxia de Friedreich es la más característica, pero no es la única. En un niño que comienza, o un adolescente que comienza con ataxia sin historia familiar, porque las autosómicas recesivas en general no tienen padres afectados, ni tíos, ni abuelos, sino que aparece en una línea generacional, donde puede afectarse uno o más hermanos. De manera que si tenemos y muchas veces no hay hermanos afectados, o sea que se presentan como casos esporádicos. En esos casos, otras ataxias que debemos pensar son la ataxia telangiectasia, que es un cuadro también genéticamente determinado con herencia autosómica recesiva, que se caracteriza, como el nombre sugiere, por la presencia de telangiectasias. Son niños, en general comienza en la primera década de la vida, que van a presentar mucho compromiso sistémico, además de la ataxia, la presencia de telangiectasias, que pueden estar en el puente de la nariz, en la conjuntiva, pero también van a tener trastornos inmunológicos por déficits en las inmunoglobulinas, y de hecho, una de las complicaciones frecuentes de estos niños son las infecciones. Muchas veces fallecen por infecciones o por tumores. Otra ataxia que siempre se debe pensar frente a un caso esporádico, es decir, presuntamente con herencia autosómica recesiva, es la ataxia por déficit de vitamina E. La ataxia por déficit de vitamina E está genéticamente determinada, y es muy importante tenerla en cuenta porque tiene un tratamiento que es el suplemento, el tratamiento con vitamina E. Así que esta no se les puede pasar nunca, porque a diferencia de la mayoría de las ataxias hereditarias, tendría un tratamiento específico. Luego tenemos otro tipo más raro de ataxias, que son ataxias con apraxia oculomotora. Se describen dos tipos, la tipo 1 y la tipo 2. En este tipo de ataxias, la geografía, o sea, la etnia tiene mucho que ver. La ataxia con apraxia oculomotora tipo 1, esta es la ataxia más frecuente dentro de las hereditarias en Japón. O sea que si el origen del paciente es japonés, tener en cuenta este tipo de ataxia. Luego están las ataxias de causa metabólica, pero eso en general lo ven los neurólogos de niños, y bueno, causas menos frecuentes. En cambio, si vamos a las que se heredan en forma autosómica dominante, como les dije antes, comienzan en la edad adulta, y dentro de ellas los dos grupos son las ataxias espinocerebelosas, que se las abrevia con la sigla ESCA, las ESCAs se las llama, y se las fueron nominando conforme se fueron identificando y descubriendo sus bases genéticas, con un orden correlativo, de manera que la primera fue la ESCA número 1, la ESCA 2, 3 y así, y creo que hoy vamos ya por más de la 40. Vamos a ver en la clase algunas de las más frecuentes. Luego tenemos la atrofia dentorrubro pálido-luciana, que es una entidad también con herencia autosómica dominante. Una característica de estos cuadros es que cuando preguntamos si en la familia hay algún afectado, les van a contar que el padre, o un abuelo, un tío, un primo, es decir, el árbol genealógico aparece florido con patología neurológica en generaciones previas. Eso es lo que define un patrón de herencia autosómico dominante. Alcanza con que un progenitor tenga la mutación para que la descendencia pueda tener la enfermedad. No hace falta que sea en homocigosis, o sea que son en heterocigosis. No, esto simplemente para que vean la cantidad, pero no está actualizada esta tabla, de ataxias espinocerebelosas con herencia autosómica dominante. Entonces vamos a detenernos un poquito en cuáles son las mutaciones genéticas que subyacen a la mayoría de las ataxias. Para eso repasemos algunos conceptos básicos, como que el ADN es un polímero de nucleótidos. Cada nucleótido está formado por un azúcar, un ácido fosfórico y una base nitrogenada. Esas bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina y tiamina. Y una secuencia de 3 bases constituye lo que se llama un triplete. ¿Y qué importancia tiene un triplete? Bueno, un triplete codifica la síntesis de un aminoácido.
En un esquema simplificado de lo que es un gen, acá tenemos, bueno, saben ustedes que la unidad básica de la herencia sería un gen, es un segmento de ADN. Y dentro de ese segmento de ADN, los nucleótidos que vimos recién, se pueden repetir una cantidad de veces, o sea, hay un número de repeticiones de los distintos nucleótidos, A, T, C, A, G, G, A, cualquiera sea la combinación, que se repiten dentro de un exón. Acuérdense que el exón es la parte que codifica la síntesis de proteínas, es lo que se va a transcribir al ARN mensajero. Los intrones y las unidades 5 y 3' no se transcriben, pero participan en el proceso de transcripción de los exones. Entonces, les decía que un triplete normalmente se repite una cantidad de veces que es considerada normal. Cuando la cantidad de repeticiones, ya sea dentro de un exón o dentro de un intrón o en uno de los extremos, supera a la cantidad de repeticiones que se consideran normales, eso va a dar lugar a enfermedad. Y tenemos entonces expansiones en el número de tripletes, la mutación se denomina expansión en el número de repeticiones de tripletes. Y esas expansiones en el número de repeticiones de triplete puede ocurrir en los extremos, 5' o 3', en el exón o en el intrón. De hecho, la ataxia de Friedrich, que es la ataxia más frecuente, se debe a una mutación que es una expansión del triplete GAA dentro de un intrón, que es una zona no codificable. Entonces, esto me interesa. Esto es lo que les decía. Cada tipo de tripletes en sus respectivos genes se repiten una cantidad de veces que se considera normal. Por ejemplo, para la ESCA1 es normal que se repitan entre 6 y 39 veces, pero por encima de esta cantidad empieza el rango patogénico de repeticiones donde van a dar lugar a la enfermedad, a manifestaciones clínicas de la enfermedad. Y así con todas, existe un rango de normalidad y por encima de ese rango aparece la enfermedad. En la ataxia de Friedrich, para que el número de repeticiones normales del triplete GAA es 7 a 12, pero por arriba de 100 y pudiendo llegar hasta 1700 va a aparecer la enfermedad. Entonces, vayamos a la ataxia de Friedrich, que es la heredoataxia más frecuente, tiene una incidencia de 1 cada 30.000 habitantes. La herencia, como comenté, es autosómica recesiva, y se debe a una repetición anómala del triplete guanina, adenina, adenina, GAA. Esta repetición anómala va a asociarse, por mecanismos que no están aclarados, a una disminución de la síntesis de la proteína frataxina. Entonces, ¿por qué digo que los mecanismos no están aclarados? Porque la expansión del triplete GAA está ubicado en un intrón, y como les dije hace un ratito, los intrones son zonas que no codifican la síntesis de proteínas, no se transcriben al ARN mensajero. De manera que, ¿por qué una expansión en una zona no codificable, como es el caso de la expansión en la ataxia de Friedrich, va a dar lugar a una disminución en la síntesis de frataxina? Es un tema controvertido, y lo que se especula es que habría mecanismos indirectos por los cuales la expansión en un intrón silenciaría la síntesis de frataxina, que está codificada en los exones de ese mismo gen, ¿no es cierto? Lo que es importante es la representación que tiene el gen FRDA, que es el gen para la síntesis de frataxina, dentro y fuera del sistema nervioso central, porque esto va a estar relacionado con las manifestaciones clínicas de la enfermedad. No todos los tejidos presentan la misma representación, o sea, el gen tiene la misma representación en todos los tejidos. Está muy representado dentro del sistema nervioso central, en la médula espinal, el cerebelo y en el ganglio de la raíz posterior. Esto sería el sistema nervioso periférico, ¿no? Fuera del sistema nervioso está muy representado a nivel cardíaco, en el páncreas, en el hígado, en el músculo, en el timo y en la grasa. Y van a ver que esto se relaciona con las manifestaciones clínicas de la ataxia de Friedrich. Entonces, el tipo de mutación, como les comenté, es una expansión en un intrón. La expansión es del triplete GAA, guanina, adenina, adenina. Normalmente los alelos tienen hasta 10 repeticiones, 12 repeticiones, y para que aparezca la enfermedad, el número de repeticiones tiene que estar por encima de 100, y como dije antes, puede llegar hasta 1700. Ya vamos a ver que a mayor número de repeticiones, más temprano es el comienzo y más severa es la enfermedad. Si bien la ataxia de Friedrich es el ejemplo más paradigmático de una ataxia autosómica recesiva, es decir, tanto la madre como el padre portan la mutación, y se requiere que ese padre y esa madre tengan un hijo para que la enfermedad pueda aparecer. De lo contrario, se transmite la mutación a través de las generaciones y la enfermedad no se expresa hasta que no aparece un progenitor que tiene la misma mutación, padre y madre portan la misma mutación. Entonces, si bien esto es cierto, en el 96% de los casos los pacientes con ataxia de Friedrich van a tener homocigosis, o sea, ambos alelos del gen FRDA mutados. Hay un 4% de los cuales, de pacientes con ataxia de Friedrich, en los cuales se va a encontrar en un alelo expansión del triplete GAA en un intrón, pero en el otro una mutación puntual. Esto se llama heterocigosis compuesta. O sea, si bien ambos alelos están mutados, no presentan el mismo tipo de mutación. Uno va a presentar la clásica mutación de expansión del triplete GAA, y el otro alelo va a tener una mutación puntual que se las describen con distintas siglas, como G130, M11, variable, o sea, pero esto representa un pequeño porcentaje de los casos. En el 96, ¿esto qué importancia tiene? Que si ustedes tienen un paciente con una clínica compatible, bien característica de ataxia de Friedrich, y cuando le hacen el test genético encuentran una repetición de tripletes, pero solo en uno de los alelos, eso no descarta que pueda ser una ataxia de Friedrich en su presentación heterocigota, donde el otro alelo lo que tiene es una mutación puntual.
¿Cómo actuaría la expansión GAA? Bueno, esto no se sabe, como les dije, cuál es el mecanismo por el cual esta expansión en un intrón silencia la síntesis de frataxina. Pero lo cierto es que existe una reducción en la síntesis de frataxina, por lo cual se dice que es una ataxia por pérdida de función de la proteína digamos, cuyo gen se encuentra mutado. Ese déficit de frataxina es lo que va a causar la enfermedad. ¿Cuáles son las consecuencias de la deficiencia de frataxina? Bueno, se sabe que es una proteína mitocondrial, no se conoce exactamente cuál es la función, pero en algunos modelos experimentales en animales se vio que el déficit de frataxina se asoció con acúmulo del hierro dentro de las mitocondrias y también con una reducción de la actividad de enzimas mitocondriales como aconitasas o complejos 1, 2 y 3. ¿Cuál es la clínica de la ataxia de Friedreich? Bueno, es una enfermedad que en su forma clásica, y hago hincapié en esto, forma clásica, porque antes de conocerse las bases genéticas de la ataxia de Friedreich, solamente se diagnosticaba la forma clásica. Y la forma clásica comienza antes de los 25 años, en general en la pubertad, y se caracteriza por una ataxia progresiva de la marcha, que después va a afectar extremidades, por compromiso del ganglio de la raíz posterior. Acuérdense que el ganglio de la raíz posterior tenía mucha representación del gen de frataxina, eso va a dar arreflexia patelar y aquilia, pero también hay compromiso piramidal, que por el compromiso del ganglio de la raíz posterior no vamos a tener hiperreflexia, debido al compromiso del ganglio de la raíz posterior, porque no podemos obtener reflejo, pero como expresión de ese piramidalismo vamos a tener signo de Babinski y debilidad. La enfermedad de Friedreich es mucho más severa en los miembros inferiores. El compromiso piramidal afecta muchísimo a los miembros inferiores. Los pacientes pierden la deambulación después de alguna década. La disartria, como palabra escandida, explosiva, una disartria bien cerebelosa, es un dato característico que no falta nunca en los pacientes con ataxia de Friedreich. Otra característica es la pérdida de la sensibilidad profunda. Esto se debe al compromiso de los cordones posteriores. Y, como les dije antes, la debilidad piramidal en miembros inferiores. Sabemos que es piramidal, pero acuérdense que los reflejos están ausentes por el compromiso del ganglio de la raíz posterior. Y como manifestación de ese piramidalismo, vamos a tener un signo de Babinski y también podemos encontrar en miembros superiores un signo de Hoffman. Fuera del sistema nervioso, o sea, manifestaciones extraneurológicas, están relacionadas con la distribución de del gen de la frataxina en el organismo. Y es muy característico el pie cabo, la presencia de cifoscoliosis, la presencia de diabetes mellitus, que muchas veces marca el pronóstico de la enfermedad, así como miocardiopatía y bloqueos cardíacos. Muchas veces el pronóstico vital, o sea, de estos pacientes, está relacionado más que con el cuadro neurológico, con el compromiso relacionado con la diabetes, la miocardiopatía y los bloqueos cardíacos. O sea, en general fallecen por estas complicaciones. Entonces, esto sería la forma clásica de la enfermedad de Friedreich, con sus manifestaciones neurológicas y extraneurológicas, y el comienzo en la edad, en la adolescencia. El comienzo en la adolescencia da lugar a una forma clásica de la ataxia de Friedreich. Esto se conoce desde muchos años antes de que se descubriera cuál es la mutación responsable de esta enfermedad. Cuando se identificó la mutación, la expansión del triplete GAA en el intrón del gen X25, se vio que muchos pacientes tenían esta mutación, pero que no empezaban en la adolescencia, sino que empezaban en la edad adulta. Y se pudo saber que esto se relaciona con cuántas veces está repetido el triplete GAA. Cuando la repetición del triplete es muy alta, o sea, el rango patogénico es por arriba de 500 o por arriba de 1000, empieza en la adolescencia y se manifiesta con todo su cuadro extraneurológico, además del cuadro neurológico. Este es un caso, un varón de 20 años de edad, comenzó con ataxia cerebelosa propioceptiva, fíjense el pie cabo, y en el laboratorio se encontró que tenía diabetes mellitus. Una cosa importante desde el punto de vista de las imágenes es que la resonancia magnética en la ataxia de Friedreich va a mostrar prácticamente muy poca, casi sin atrofia cerebelosa, pero mucha atrofia de médula. O sea, al revés que las ataxias espinocerebelosas. El Friedreich no tiene atrofia cerebelosa, o si la tiene en estadios muy avanzados y es muy poca, aún en estadios avanzados, pero sí tiene mucha atrofia de médula. Poca atrofia de cerebelo, mucha atrofia de médula. Y acá lo que les comentaba, la correlación genotipo-fenotipo. O sea, el tamaño de la expansión, en el alelo que menos tiene, es el que tiene una correlación inversa con la edad de comienzo y una relación directa con la severidad de la enfermedad. O sea, a mayor número de repeticiones, menor edad de comienzo, pero mayor severidad de la enfermedad. Se describe que con menos de 400 repeticiones, acuérdense que el rango patogénico es por arriba de 100, la enfermedad, 400 se considera poco, si hay menos de 400 repeticiones, o sea, entre 100 y 400, el comienzo va a ser después de los 25 años, relación inversa con la edad de comienzo. Y relación directa con la severidad de la enfermedad, o sea, a menor número de repeticiones, menor severidad. Y esto se va a demostrar porque tienen reflejos conservados. Y además porque no hay manifestaciones sistémicas. O sea que la ataxia de Friedreich, cuando se asocia con poco número de repeticiones, puede empezar después de los 25 años, puede estar ausente la arreflexia, es decir, son pacientes que tienen reflejos osteotendinosos conservados y no van a tener ni pie cabo, ni diabetes mellitus, ni miocardiopatía. Estos cuadros, antes no se los llamaba ataxia de Friedreich, porque como no se conocía la mutación, no había manera de saber que en realidad la
la anomalía genética subyacente era la misma, solo que cambiaba en la cantidad de veces que estaba repetido el triplete. Hoy se sabe que la mutación es la misma que en la forma clásica de la ataxia de Friedrich, y algunos la llaman ataxia cerebelosa con reflejos conservados, o ataxia de Friedrich con reflejos conservados, o con comienzo en la edad adulta. Muy bien, el otro grupo de ataxias hereditarias son las ESCAs o ataxias espinocerebelosas. Estas se transmiten con un patrón de herencia autosómico dominante, es decir, que cuando interroguen van a encontrar que hay tíos, hay un padre, hay un abuelo, un tío abuelo, que presentaba trastornos neurológicos. Muchas veces los pacientes generalmente no saben describir, pero con que nos digan si tenían problemas para caminar o para hablar, o si simplemente necesitaron silla de ruedas, a nosotros eso ya nos alcanza para entender que posiblemente hay historia familiar de esta misma enfermedad. El mecanismo mutacional es el mismo, o sea, expansión de tripletes, pero acá, en las de comienzo, en las autosómicas dominantes, el triplete que se repite es el triplete CAG, que codifica la síntesis del aminoácido glutamina y de las proteínas poliglutaminas. En este tipo de ataxias, lo que va a haber es una ganancia de función. Así como en la ataxia de Friedrich había pérdida de función porque había disminución de la síntesis de frataxina, acá, al contrario, va a haber ganancia tóxica de función, va a haber una síntesis exagerada de poliglutaminas, que, de tal forma que se van a tornar tóxicas para la célula y van a llevar a la muerte neuronal. ¿Cuáles son las ataxias espinocerebelosas más frecuentes? Dentro de las ESCAs, las más frecuentes son la ESCA 1, 2, 3, la 6 y la 7. Esas son las más frecuentes de todas, pero acuérdense que tenemos más de 40 ya descritas. Y, como les dije al principio, si bien todas ellas van a presentar un síndrome cerebeloso simétrico, lentamente progresivo, además van a presentar compromiso piramidal, oftalmoplejías, pueden presentar parkinsonismo, neuropatía, demencia y compromiso retinal como retinopatías o algunas maculopatías. Estos datos que acompañan al compromiso cerebeloso muchas veces no son útiles para pensar en una u otra ataxia espinocerebelosa. Pero la realidad es que es muy difícil hacer el diagnóstico diferencial entre las distintas ESCAs. Yo les diría que si no hay maculopatía, que eso es una característica de la ESCA 7, y que prácticamente le pone el sello, es muy difícil diferenciarlas por la clínica, porque es muy variable la clínica, de manera que necesitamos el test genético. Y en general lo que se pide es un panel, donde se estudian todas las más frecuentes. Algunos datos, como comenté, sugieren alguna ESCA en particular. Por ejemplo, si hay maculopatía, eso sugiere que es la ESCA número 7. Las convulsiones son bastante características de la ESCA número 10, pero eso no significa que sean patognomónicas. La corea es característica de la ESCA 17 y de la atrofia dentorrubro pálido-luciana. De manera que son algunos tips que sugieren, si uno quiere, digamos, mirar con lupa algunas de ellas, cuando pide el test genético, uno puede sugerir que pensamos que se trata de esta o aquella, pero en general, como les dije, se pide un panel donde se estudian todas las ESCAs más frecuentes a fin de poder diagnosticarlas. Entonces, el diagnóstico, uno puede hacer un diagnóstico clínico de heredoataxia cuando hay historia familiar. Si no hay historia familiar, como ocurre muchísimas veces, porque la más frecuente es la ataxia de Friedrich, y en la ataxia de Friedrich no hay historia familiar, a menos que haya un hermano en la misma generación, o sea, en la misma línea generacional, un hermano afectado, pero si no lo hay, que no necesariamente tiene que haberlo, se presenta como un caso esporádico. De manera que el diagnóstico es con el test genético molecular. Sobre todo en las ESCAs, por más que, o sea, uno puede llegar hasta decir estoy frente a una ataxia hereditaria cuando en las ESCAs, por ejemplo, tenemos la historia familiar, pero no podemos en general ir mucho más lejos de allí y decir cuál ataxia espinocerebelosa es la que tenemos enfrente. Ahora, cuando tenemos un paciente que presenta una ataxia cerebelosa, de comienzo lento y progresivo, o sea, se sobreentiende que antes de pensar que estamos frente a una heredoataxia, aunque tengamos el dato de la historia familiar, uno tiene que estar siempre muy seguro de que no es una ataxia potencialmente tratable y que obedezca a otra causa más allá de la causa hereditaria. Entonces, siempre vamos a hacer una resonancia magnética cerebral, en todos los casos. Y tener presente algunos tips que son banderas rojas que nos estarían diciendo esto no es una heredoataxia. Ejemplo, si el comienzo es agudo. Si el comienzo de la ataxia fue agudo, debemos pensar o en una cerebelitis o en una lesión estructural. Si el comienzo de la ataxia fue subagudo, y subagudo quiere decir en semanas, en 3-4 semanas, el paciente llega a estar muy atáxico. Chicos, si se corta, volvemos a entrar al mismo link. Si el comienzo fue subagudo, el diagnóstico, hasta que se demuestre lo contrario, es el de una ataxia paraneoplásica, y debemos buscar un tumor. Son pacientes que vamos a estudiar con PET corporal total, si es mujer, un examen ginecológico además, en fin, todo lo que es un screening oncológico, porque las ataxias de comienzo subagudo suelen ser de tipo paraneoplásicas. Hay otra ataxia que tampoco se les puede escapar, que es la ataxia por gluten. Esto siempre deben estudiarlo en todas las ataxias, y buscar, bueno, los anticuerpos específicos, antigliadina, a fin de descartar debido a que tiene un tratamiento específico. Y como les dije al comienzo de la clase, la ataxia por déficit de vitamina E tampoco se les puede escapar porque tiene un tratamiento, de manera que el dosaje de vitamina E es parte del screening, del estudio de una ataxia. Más allá de que nos impresione que es una heredoataxia, no debemos dejar de estudiar 2 o 3 cosas que sería imperdonable no investigar y ocasionalmente tratarlas.
Por lo demás, las que son heredotaxias, o sea, habiéndose descartado todo esto y teniendo la historia familiar, no tenemos lamentablemente un tratamiento específico para el tratamiento de las ataxias hereditarias. Bueno, creo que con esto terminamos, no sé si tienen alguna pregunta. Sí, una consulta, doctora. Las ESCAs, en particular la 17, ¿tiene alguna relación con la enfermedad de Huntington? Porque hay No, un que ninguna. termina por expansión de No, tripletes. ninguna. Gracias. Tienen en común que las dos enfermedades son degenerativas, tienen en común que las dos son por expansión del triplete CAG, pero en distintos genes, ¿sí? Y la otra cosa es, bueno, que son autosómicas dominantes, pero son dos enfermedades diferentes, no tienen nada que ver. La corea es un elemento que está presente en la ESCA17, pero no es enfermedad de Huntington. Cuando ustedes tienen un paciente con corea que no es Huntington, el que tienen que estudiar a continuación por frecuencia es el asociado a una mutación que se llama C9orf72, y si ese es negativo, el que le sigue en frecuencia es la ESCA17. O sea que fíjense que hay un algoritmo. Habiendo descartado Huntington, sigue C9orf72, y habiendo descartado estas dos, sigue la ESCA17. Son dos enfermedades distintas. La ESCA17 no tiene penetrancia completa, es otro gen y da otras manifestaciones clínicas. Perfecto, gracias. Doctora, una pregunta. O sea que un paciente celíaco puede presentar los síntomas gastrointestinales y aparte de la ataxia cerebelosa. Sí, señora, sí, es así. O sea, la ataxia puede ser una complicación de la celiaquía. De manera que si un paciente es celíaco y presenta ataxia, el diagnóstico más probable es que esté relacionado con su celiaquía. Siempre hay que estudiarlo, aún en quien no tiene síntomas gastrointestinales, porque hay muchos pacientes que son celíacos que no están diagnosticados, pero cuando vemos un paciente que se presenta con una ataxia esporádica, digamos, sin historia familiar, debemos descartar celiaquía, porque es una causa, no digo frecuente, pero es una causa que se ve en la clínica diaria, sí. Buenísimo, gracias. De nada. Una pregunta, doctora. En estas patologías que se dan por expansión de tripletes, ¿también se ve como en Huntington el fenómeno de anticipación? Buena pregunta. Puede ocurrir cuando, sobre todo se lo vio en la enfermedad de Machado-Joseph, que es la ESCA3. Sí, el fenómeno de anticipación es una característica de las enfermedades por poliglutaminas, por expansión del triplete CAG. Y como vos bien decís, sí, la enfermedad de Huntington tiene una expansión del triplete CAG en otro gen, ¿no? Distinto al de estas, pero aplica esa posibilidad que es general para las enfermedades por expansión de tripletes y con poliglutaminas. O sea que la respuesta es sí, puede haber anticipación. Bien, muchas gracias. De nada. Doctora, perdón, yo me quedé confundido con una cosa. Las últimas que nombró, ataxia aguda o aguda, no son heredotaxias entonces, No. son causadas por otro proceso. No son heredotaxias. Pero es tan sencillo descartar, o sea, una imagen no pueden dejar de hacer. Un estudio, si hay si la ataxia se presentó en forma subaguda, eso sugiere que es para neoplasia. No son hereditarias, pero no pueden dejar de estudiarlas. Sí. Eso hay que investigarlo siempre, o sea, no embarcarse con el diagnóstico de heredotaxia, porque, digamos, sería raro que un paciente tenga dos cosas, pero bueno, en medicina 2 más 2 es 5. Claro. Y las dos heredotaxias que vimos entonces serían la de Friedrich y la espinocerebrosa. La más frecuente es la ataxia de Friedrich, dentro de las autosómicas recesivas. Y Sí. te diría en general, dentro de las heredoataxias, es la heredoataxia globalmente hablando más frecuente. Y el otro no es una, sino que es un grupo que se llaman ataxias espinocerebelosas o ESCAS, Ah, perfecto, gracias. dentro de las cuales hay una variedad extensa. Las más frecuentes son la 1, 2, 3, las 7, las 6, esas son las más frecuentes. Te podría decir también la 10 y la 17, sí, tal vez. Pero son una lista muy extensa. Perfecto, muchas gracias. De nada. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, terminamos acá. Que tengan buen día.